Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros en Radar y en este bloque número 3 vamos a hablar de reformas electorales. Y bueno, representantes de partidos políticos, de la sociedad civil, de los independientes, están en este momento en el proceso de discusión de las reformas de nuestro Código Electoral. La Comisión Nacional de Reformas Electorales ha iniciado ese debate, pero se ha concentrado en las últimas semanas este intenso debate específicamente en los temas relacionados a la libre postulación. Los balances que reclaman los partidos tradicionales, históricos, y el derecho a postularse que reclaman los independientes. Ese es nuestro nuevo panorama electoral de cara a las próximas elecciones. Yo quiero agradecerles a dos personas a quien aprecio muchísimo por venir a acompañarme este domingo. Boris Barrios, ex fiscal. Profesor, gracias como siempre por regalarnos estos minutos. Un gusto. Y me da mucho placer saludar aquí, y no vía Zoom, a Guillermo Márquez. Amado, gracias por acordarse que está usted por acá, por su tierrita, y que tenemos la oportunidad de traerlo a compartir esta mesa. Con mucho gusto, Castalia. Este ejercicio, ¿ustedes lo han visto en cuántas oportunidades? Ya perdí la cuenta, perdí la cuenta. Es un círculo. ¿Usted nos puede explicar cómo es esa dinámica, ¿no? Para plantear y que la gente entienda cómo es esta dinámica y por qué es necesario, después de cada proceso, revisar nuestras normas? Empiezo con usted, la experiencia. Hasta 1990, el Código Electoral dependía exclusivamente de la voluntad de quienes hacían las leyes. Y las leyes las hacían los poderes que existían hasta ese momento. Y esos poderes estaban circunscritos a la comandancia de la Guardia Nacional, que se había hecho de un brazo político con el cual se pretendía darle una fachada de democracia al sistema que teníamos en Panamá. Y además se habían admitido otros partidos políticos a partir y poco después de la firma del Tratado del Canal de Panamá, porque eso fue una condición informal, pero que estuvo siempre allí, en cuanto a que el sistema político panameño se abriera a una verdadera democracia. Como los textos electorales habían tenido ese origen, pues naturalmente que las disposiciones del Código Electoral estaban orientadas a favorecer a aquellos partidos políticos más allegados al régimen que imperaba. Pero para cambiar eso, era necesario que hubiera un consenso, por lo menos incipiente, y entonces, a partir de 1990, se convino en que lo mejor era invitar a todos los partidos políticos que hacían parte de la arena democrática panameña de aquel momento, y a la sociedad civil incorporarla. Por cierto, la sociedad civil estaba absolutamente adversa a ser parte de aquello, porque sentía que el sistema político estaba muy dañado y muy desprestigiado. Fue necesario convencerlos de que solamente iban a tener derecho a voz para que participaran, porque de todas maneras, teniendo solo derecho a voz, para los partidos políticos iba a ser un freno no excederse en sus aspiraciones, siendo que la sociedad en general está conformada por quienes son miembros de partidos políticos y quienes no son miembros de partidos políticos, que normalmente y casi siempre ha sido oscilando un poquito, 50% de personas inscritas en partidos políticos y 50% de personas no inscritas en partidos políticos. Si se dejara en absoluta libertad, seguramente que los no inscritos serían más. Entonces, a partir de ese momento y con el concurso de toda esa ciudadanía que ahora podía participar, por lo menos expresando su voz, se inició este proceso. Con el tiempo, la sociedad civil obtuvo mayor participación. Yo creo que aún es deficiente. Yo creo que los partidos políticos y el propio Tribunal Electoral deberían acatar y comprender que el tema de la democracia de una nación no es cosa de partidos políticos, es cosa de toda la sociedad. Okay. ¿Coincide usted con ese planteamiento, profesor Boris? Sí, y aparte hay un tendón político, un techo político constitucional que también lo explica, y es que recordemos, la Constitución del 72 nació cerrada a la participación política. Clausuró la participación política por las razones que todos conocen. De ahí la reforma del 78 que hizo una apertura que no resultó hasta
1983, la reforma constitucional, que fue la que instituyó el modelo que nos venía de Europa de la democracia de partidos. Es allí que entonces todo lo que se manejaba era que solo los partidos políticos podían proponer candidatos a puestos de elección popular. Y eso se incrementó. Eso aumentó el interés de los partidos políticos apoyados por el poder, pero se da un cambio después de la invasión de los 90, que vienen los cambios, y en el 94 y 2004 se dan reformas constitucionales. Y ese modelo cambia en el 2004 a lo que hoy estamos viviendo, que es una democracia participativa, que no nos hemos adaptado a esa democracia participativa, que se entiende que es partidos políticos, candidaturas independientes, porque es que creo que la estructura, cuando se montó la democracia de partidos, no se ha desmontonado todavía, no se ha desmontado. Sigue. Eso está manifiesto en la Comisión de Reformas Electorales, con una incidencia mayoritaria de los partidos políticos. Y lo que, una preocupación que debe surgir es que, va a llegar a la Asamblea la propuesta de reformas electorales. Y tienen el control los diputados en la Asamblea. Pero el caso es que los partidos políticos tienen ahora mismo una incidencia también en la Comisión de Reformas Electorales. Bien. Entonces hay una desventaja para la sociedad civil y los sectores independientes. Bien, la propuesta más polémica, y vamos a entrar ya en el asunto, es la que involucra a los independientes. Y esta semana, Juan Diego Vázquez, vamos a decir que los partidos políticos quieren ganar antes de las elecciones, con estas nuevas reglas, incluyendo la renuncia tácita a la membresía de partidos políticos desde el inicio del proceso de recolección de firmas. Si alguien está inscrito en un partido político y le firma el libro a un candidato por libre postulación, queda automáticamente fuera de ese partido. Aumentar la cantidad de firmas que se necesitan, por ejemplo, y así podríamos enumerar otras propuestas que han llegado a la mesa, que ha generado todo este debate y que al final se centra en lo que evidenció las últimas elecciones. La fuerza que tomaron los independientes versus el desgaste que han tenido los partidos históricos y tradicionales. ¿Cómo logramos el balance? ¿Y cómo ven ustedes? El balance requiere que haya buena voluntad, y en los partidos políticos no hay nada de buena voluntad en estos momentos. Y en el Tribunal Electoral falta un poco más de docencia acerca del alcance que tienen estas disposiciones, de tal manera que la ciudadanía en general comprenda mejor qué limitaciones tiene cualquier candidato independiente o cualquier ciudadano, que no solamente de acuerdo con la Constitución, sino de acuerdo con convenciones internacionales, tiene derecho a participar de la administración del Estado. Así es. Pero no se le reconoce ese derecho a participar en la administración del Estado, porque tiene derecho a gobernar y elegir a su gobierno, las dos cosas. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, en primer lugar, hay que hacer una evaluación que es muy fácil hacer. En este momento, las normas que existen favorecen sustancialmente a los partidos políticos para las candidaturas, porque los partidos políticos nada más tienen que celebrar convenciones internas, y en esas convenciones internas eligen a sus candidatos, y esos son los candidatos que van a la papeleta el día de las elecciones. Pero para los candidatos independientes cuyas postulaciones estaban contempladas en la Constitución, creo que desde que se introdujeron las modificaciones en 1978, no se les dio paso nunca. Hasta ya bien entrado, ya finalizando el siglo XIX, perdón, el siglo XX, y en el siglo XXI es cuando han tenido verdaderamente opciones de ser candidatos, y la ciudadanía les ha dado un gran respaldo. Para comenzar, a los candidatos independientes se les exige mucho más tiempo para recoger firmas. Hay candidatos independientes que piensan que al recortárseles ese tiempo van a tener menos opciones, pero en realidad ese tanto tiempo, que es un año, sí, lo que hace es desgastarlos, porque es un año que están fuera de sus oficinas, están gastando dinero, tienen que desatender responsabilidades personales y propias y profesionales, y no pueden atender lo que tienen que atender. A los partidos políticos eso no les está dado. En segundo lugar,
los representantes, perdón, los aspirantes a candidaturas independientes tienen que aspirar a recoger el 2% de los votos válidos de la última elección en la circunscripción respectiva. A ver, eso es 10 veces más que lo que se le pide a un partido político para ser partido político. Porque a los partidos políticos se les pide el 2%, precisamente, para llegar a ser partidos políticos. Pero ese 2% lo puede recoger en 10 años, no en 1. Con lo que a los candidatos independientes sencillamente se le pone una ecuación mucho más alta para llegar al mismo 2%. Esto es como una forma de grillete. ¿Cómo lo ve usted, profesor? Castalia, las candidaturas independientes, que nosotros le hemos llamado de libre postulación por el choque práctico que hemos tenido, ha sido una conquista de la sociedad civil dentro del marco de ese proceso de evolución al que me he referido de la democracia de partidos, que solo los partidos podían postular. Y es un error hoy día que los partidos políticos cierren fila pretendiendo la renuncia tácita frente al descalabro de los partidos políticos, frente a la pérdida de reputación, frente a la pérdida de credibilidad. Porque si analizamos la última elección, nos vamos a dar cuenta que esos candidatos independientes tuvieron su respaldo de los inscritos en los partidos políticos. Si tú le cierras la puerta a los inscritos en partidos políticos que respalden a esas candidaturas independientes para la recolección de firmas, va a haber unas renuncias en estampida de los partidos políticos que en estos momentos no tienen la credibilidad y que lo que están apuntando en ese falso proceso de renovación, que no tiene renovación y que muchos inscritos en esos partidos estaban esperando para ver qué era lo que iba a suceder, si había o no renovación con nuevas caras, con nuevas generaciones. Y al cerrarle las puertas a esa renovación, lo que va a suceder frente a la renuncia tácita es la huida masiva. Movilización. Bueno, algunos me mencionaban esta semana que fenómenos, por ejemplo, como la reserva de las candidaturas. Sí, es correcto. Que gente que ese se quedó... 40% es absurdo. Y se ha utilizado como un mecanismo de manipulación para preservar candidaturas. ¿Debe cambiar eso, hacerse los cambios en estas reformas que estamos analizando? Eso debiera estar considerado en las reformas. Siempre debe... A ver, el principio es que la Comisión de Reformas Electorales, su propósito, el espíritu de su existencia, la razón de ser, es mejorar el sistema democrático de la República. No se puede caminar con reglas que se detectan imperfectas durante un proceso electoral y entonces prorrogarlas para todos los procesos electorales siguientes. La idea es que esas normas que no probaron ser absolutamente convenientes para la democracia puedan corregirse a medida que pasa el tiempo. Y esas correcciones son más fáciles de introducir cuando en la memoria está más fresca la experiencia de lo que pasó en las últimas elecciones. Por eso es que la Comisión de Reformas Electorales se integra inmediatamente después de cada elección. ¿Para qué? Para que la sociedad, el Estado, la nación panameña pueda aspirar a tener un sistema genuinamente democrático y vaya dejando atrás todas esas taras y todas esas cosas que se lo impiden. Otro fenómeno que generó esta oleada de candidaturas independientes fue ¿cómo se le denomina a eso? Es cuando varios partidos políticos postulan a una persona, aunque haya sido oposición. Las alianzas. Las alianzas. Es correcto. ¿Cómo interpretamos la alianza cuando usted tiene a un candidato postulado por todos los partidos para poder enfrentar a uno de libre postulación? Castalia, aparte de esa incongruencia ideológica, porque si nosotros tuviéramos partidos ideológicos eso no se diera. Exactamente. Por eso siempre he dicho que nosotros no tenemos partidos ideológicos y ojalá la sociedad me entienda eso, porque a veces ¿cómo es que no tenemos partidos ideológicos? Es porque si tuviéramos partido ideológico nosotros no tuviéramos ese fenómeno que tú acabas de señalar, porque hay fronteras ideológicas que no me permiten aliarme con fulano porque mi ideología me lleva, es totalmente contraria. Pero aparte de ese escenario, cuando tú te refieres a esas reservas, yo creo que la situación política de algunos partidos tradicionales en estos momentos llegaron a la crisis producto de hacer esas reservas contra la voluntad
de sus propios miembros que trabajaron años para ser candidatos en las elecciones que pasaron y al final la cúpula del partido le dice, no, tú no vas a ser candidato, nosotros vamos a designar los candidatos y vamos a reservarlos todos los puestos para los efectos de las próximas elecciones, así que tú tienes que apoyar lo que nosotros vamos a presentar. Eso va en contra de la participación política de sus propios miembros y va en contra de lo que la misma Constitución mandata, porque la Constitución establece que los partidos deben representar el modelo democrático del país. Entonces, ese conflicto choca con la realidad del proceso evolutivo donde las candidaturas independientes y la sociedad civil vienen adquiriendo una mayor preponderancia frente a los partidos tradicionales y no lo están entendiendo, no están entendiendo el fenómeno. ¿Qué otros aspectos ustedes consideran deben ser tomados en cuenta en esta reforma? El destierro del clientelismo. Ojalá eso pudiera darse. En buena medida, quizás lo sustancial de la corrupción del sistema político panameño, y lo llamo de esa manera porque es que las cosas hay que llamarlas por Me gustó lo del nombre. destierro. Sí. Destierro del clientelismo. El destierro del clientelismo. Y es que hay que acabar con él. Se refería en la pregunta anterior el licenciado Barrios a ese 40% que se reservan en los partidos políticos. Pero ¿quiénes se reservan ese 40%? Los capos del partido político correspondiente, que a su vez, por ser capos del partido político correspondiente, son los que manejan las partidas relativas al subsidio electoral que se asigna a los partidos políticos. Y cuando esas partidas llegan a los partidos políticos, entonces ellos las canalizan hacia sus propias candidaturas, o sea, no hay ya reservadas dentro de aquel 40%. No es sino hacer el ejercicio, uno por uno, cada vez que hay reserva de candidaturas, sobre pretexto de que eso es para determinar y llegar a alianzas, quiénes son los que se ven beneficiados con eso, y sin lugar a dudas vamos a poder identificar que son los mayores capos, y voy a llamarlo por ese mismo nombre que utilizaron una vez contra un presidente, dizque a favor de un presidente, porque hubo un señor que ahora está preso o estuvo preso en Italia, que lo llamó capo en las pantallas de televisión, pero esos capos de esos partidos políticos se hacen de esos recursos, logran las candidaturas sobre pretexto de que era lo que estaba reservado y vuelven a fomentar el clientelismo que ha prostituido y corrompido casi que absolutamente todo el sistema democrático de nuestra nación. Y por eso no cambia la conformación de la Asamblea Nacional y por eso vemos en la Asamblea Nacional a los mismos dirigentes repetirse una y otra vez. Pero también por eso, porque la ciudadanía no es ciega ni es sorda, ha ido cada vez dedicando su atención y sus preferencias cada vez más a los candidatos independientes, a los que no sienten contaminados de ese germen dañino y corrosivo que son las partidas circuitales. ¿Qué aspectos deben cambiar en esta reforma? Los subsidios electorales. Sí, creo que quiero pensar que la Comisión de Reforma está empezando. Sí. Y no que ha dejado cosas por fuera, cosas extraordinariamente importantes que vivimos, los que estuvimos involucrados en las pasadas elecciones, ya sea como abogados, y uno de esos temas es si están atendiendo las postulaciones, que fue un caos las postulaciones. Y en materia de partidos políticos, en materia de candidaturas independientes, el otro aspecto es las impugnaciones. Fueron otro caos. Y lo sabemos quienes participamos y vivimos de ello. Las impugnaciones, hay una regulación muy deficiente, una arbitrariedad y unas decisiones políticas antojadizas que dictan los jueces administrativos y que el Tribunal Electoral ignora y ve para otro lado, y eso hay que regularlo. El procedimiento de impugnación no puedes condicionar en un término ilimitado de tiempo al impugnante a que presente las pruebas sumarias y si no tú le rechazas todo. Mira, hubieron fraudes electorales circuitales en las pasadas elecciones. Y los diputados están en sus cargos, los alcaldes están en sus cargos y los representantes, porque los procedimientos protegían
en contra de las impugnaciones que se presentaron, las desestimaron. Entonces, yo creo que son cosas que deben corregirse. Aquí no se trata de una decisión política, y mientras nosotros no entendamos que el Tribunal Electoral debe dividirse entre magistrados que organizan elecciones y magistrados que administran justicia, y eso está contaminado, nosotros nunca vamos a tener una justicia electoral objetiva, independiente, que responda a los intereses de país, sino a los intereses de sectores políticos del país. Conclusiones, don Guillermo. La primera conclusión a la que yo he llegado desde hace bastante tiempo es que, y yo lo dije hace un momento, hay que erradicar, desterrar, como dije, el sistema clientelar que tiene invadido el tejido político de la nación. Y la democracia no está funcionando como con el diseño filosófico que en sus tiempos tuvo por aquellos grandes pensadores como Montesquieu, como los clásicos de la antigua Grecia y mucho más modernamente otros. Y es por esa razón. Hemos dañado nuestro sistema democrático con el clientelismo, y eso se origina en los recursos que se le dan a los partidos políticos y que terminan siendo administrados dentro de los partidos políticos por los jefes de los partidos políticos, que también aspiran a ser candidatos o a que sus más allegados colaboradores sean los que se vean beneficiados con esos recursos. Eso tiene que acabarse. Mientras eso no se acabe, el tema va a estar muy difícil. Eso incluye que hay que modificar necesariamente, y esto requiere de un cambio constitucional, y por eso me duele inmensamente que las reformas electorales, las reformas constitucionales no están caminando, y no están caminando con la intensidad que merece la República de Panamá que caminen, y que se debata aquellos puntos, así sean pocos, porque es que no hay que cambiar toda la Constitución, que es mentira, que no va a cambiar todo. Nosotros no vamos a cambiar el sistema presidencialista, nosotros no vamos a cambiar los derechos humanos, nosotros no vamos a cambiar aquellos organismos que son apoyo a la institucionalidad del Estado, como la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Electoral. Eso no lo vamos a cambiar. Hay cosas que, en cambio, indispensablemente tenemos que cambiar. La fórmula de elección de los diputados hay que borrarla del mapa. Hay que migrar a una fórmula distinta que de verdad garantice que en la Asamblea quienes van a estar representando los intereses de la ciudadanía representen los de la ciudadanía y no los intereses de los capos de los partidos políticos. Sus conclusiones, profesor Barrios. Sí, gracias. Quiero aprovechar porque, vuelvo y repito, espero que la Comisión de Reformas Electorales esté comenzando y tenga en su agenda muchos otros temas que no han sido tratados todavía. Y el Tribunal Electoral tiene que entrar a regular esa relación del Tribunal Electoral con las juntas circuitales, con las juntas de elección, las que toman, se supone que hacen el conteo. Las pasadas elecciones el Tribunal Electoral quiso poner distancia entre una supuesta autonomía de las juntas electorales y el Tribunal Electoral diciendo que eran autónomas y que lo que ellos decidían, pero sabemos en la práctica que eso no es cierto. El Tribunal Electoral es el jefe y ellos toman las decisiones siguiendo las directrices del Tribunal Electoral. Hubo demasiadas irregularidades en las juntas y eso tiene que corregirse, y eso el Tribunal tiene que entrar a resolverlo y no mirar para otro lado y decir que ellos no tienen responsabilidad en ese aspecto. Sí, hay que hacer muchas reformas al Código Electoral y ojalá que la Comisión los tenga en lista y no que los esté ignorando. Me quedo con esas conclusiones. Agradecida por su presencia y compañía este domingo. Qué gusto tenerlos por acá. Hay que esperar los avances. Vamos a esperar las reformas y ahora que tengamos una segunda oportunidad de sentarnos a evaluarlas cuando ya estén listas. Vamos a la pausa. Al regresar compartimos la caricatura de Hilde Sucre y por supuesto nuestras conclusiones del programa.